escucho. Muy buenas noches. Sí se lo Muy escucha. buenas noches, ¿cómo están Buenas noches. compañeros? Muy buenas noches con todos ustedes. Buenas noches, Bienvenidos a estimada Mel. ¿Cómo está Kevin? Muy buenas noches. Perfecto, Buenas noches, compañeros. dicen. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos ustedes. Compañeros, voy a proceder a compartir la pantalla para realizar la explicación de la clase de hoy y finalizando la explicación vamos a atender sus inquietudes y posterior a ello les voy a compartir el enlace del Padlet con el cual vamos a trabajar la actividad correspondiente al videoforo, ¿sí? Dicho esto, les pido por favor que me confirmen si pueden visualizar la pantalla. ¿Sí? ¿Me confirman por favor? Sí, Lisa. Ya, perfecto. Sí, se ve, Sí, dicen. Listo. Muchas gracias, compañeros. Ok. La clase de hoy, compañeros, vamos a trabajar las estrategias de enseñanza y aprendizaje, perdón, enfocándonos netamente al etos escolar, ¿sí? Básicamente, como ustedes saben, pues el escolar hace referencia a la educación intercultural y también vamos a abordar cómo el aprendizaje cooperativo y las TIC favorecen esta educación intercultural, garantizando obviamente pues el aprendizaje en todos los sectores. Los objetivos de la clase de hoy es poder analizar las estrategias de enseñanza y aprendizaje desde la educación intercultural y sus valores a la diversidad. Asimismo, el aprendizaje cooperativo como metodología de trabajo grupal y finalmente la didáctica apoyada en las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Es importante que como futuros maestros podamos reflexionar específicamente ustedes enfocando cómo podrían aplicar todas estas estrategias en diferentes contextos reales en las aulas clase, considerando las necesidades específicas de nuestros estudiantes y sobre todo las necesidades que las comunidades educativas también presentan. Para partir, es importante que recordemos cuál es el enfoque que tiene la educación intercultural. Si bien nosotros podemos comprender cuando hablamos de educación intercultural, debemos reconocer y valorar sobre todo que la parte de la interculturalidad, compañeros, hace referencia a la diversidad cultural, considerándola como un patrimonio que es enriquecedor en el proceso educativo. Asimismo, esta interculturalidad debe ser reconocida como fortaleza dentro de nuestra aula clase. Ahora, cuando vinculamos esta interculturalidad con el etos escolar, compañeros, es importantísimo que nosotros podamos promover espacios donde cada estudiante se sienta valorado, independientemente de su origen, cultura, prácticas lingüísticas, sin fin, ¿sí? Lo que debemos promover dentro de nuestras aulas clase es el respeto, la inclusión y la equidad. Y como adultos, pues obviamente que somos responsables y que estamos al frente de los diferentes salones, es importantísimo que desde nosotros salga ese ejemplo. Recordemos que los niños por lo general no hacen lo que nosotros decimos. Ellos hacen y replican lo que ven. Ahora, cuando nosotros hablamos de educación intercultural, también es importante que fomentemos ese intercambio de saberes, de culturas, de saberes ancestrales que van de generación en generación con la única finalidad de poder extender y conocer esas experiencias, cosmovisiones que se presentan y se aplican en las diferentes culturas de nuestro país. Y al ser un espacio donde tenemos diferentes culturas, es importantísimo que nosotros como comunidad educativa podamos fomentar este intercambio de ideas. Y finalmente la vinculación comunitaria, pues obviamente nosotros aquí establecemos puentes entre, ¿cuál es nuestro puente como docentes? Pues ser puente entre la escuela, las familias y la comunidad, con la única finalidad, compañeros, de fortalecer estos espacios de identidad.
Recordemos que si nosotros no desarrollamos estas habilidades, pero sobre todo estas características desde las primeras edades, poco a poco vamos perdiendo ese sentido de pertenencia. Y la idea no es perderlo, sino más bien rescatarlo porque a través de los años se ha venido perdiendo y obviamente pues vemos que actualmente sí hay una brecha enorme en esta parte de la interculturalidad. Ahora, cuando nosotros hablamos, compañeros, y en muchas asignaturas, específicamente cuando ya ustedes reciban la asignatura de didáctica de sociales, ustedes van a comprender de mejor manera a qué se refiere esta asignatura que es tan importante dentro del rol de docentes en educación básica. Por lo tanto, es importante que vayamos un poco más atrás y nos enfoquemos en la definición del etos escolar referente a la interculturalidad. El etos escolar, como ustedes saben, es un conjunto de valores, normas y creencias que nos permiten orientar a la vida cotidiana desde nuestras instituciones educativas. Cuando este etos adopta un enfoque intercultural, la escuela pues se transforma en ese espacio de encuentro, de respeto y de aprendizaje mutuo. Si bien un etos intercultural genuino no se limita a celebraciones esporádicas de fechas culturales, sino más bien impregna todas las dimensiones de esta experiencia escolar. Desde el currículo nos habla de este etos escolar hasta las relaciones interpersonales, donde nos garantiza que los espacios físicos van a ser apropiados y va mucho más allá, que inclusive nombra estas metodologías de enseñanza. El etos escolar ya sabemos pues que es un conjunto de normas, de valores y creencias compartidas. Por lo tanto, nosotros cuando planificamos lo debemos hacer tomando en cuenta las siguientes características: respetando a la diversidad, promover la inclusión educativa, manifestar en nuestras planificaciones una construcción de buenas relaciones que desarrollen la convivencia armónica y sobre todo incrementar actividades donde nosotros a través de los saberes ancestrales podamos tomar todos estos conocimientos tradicionales y utilizarlos, que se vuelvan parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de las estrategias didácticas interculturales, compañeros, nosotros podemos implementarlas a nuestra planificación y por lo tanto podemos desarrollar esta planificación en nuestras clases diarias. Ustedes como futuros maestros de educación básica, puedo mencionarles algunas estrategias que podrían replicar cuando ya empiecen a ejercer esta profesión tan bonita. Como por ejemplo, dentro de las estrategias, hablamos de que debemos implementarlas de manera efectiva a la educación intercultural, pero para esto necesitamos desarrollar estrategias didácticas que transformen toda esa teoría en una práctica cotidiana y que sea sumamente clara. Estas estrategias deben estar muy bien contextualizadas, deben ser participativas, pero sobre todo respetuosas con la diversidad cultural presente en el aula. Cuando nosotros hablamos de las estrategias didácticas interculturales, es importantísimo, compañeros, que ustedes tengan presentes que en nuestro currículo todas estas estrategias constan. Y lo que nosotros debemos hacer es simplemente incorporar estos elementos culturales de manera que cuando nosotros lo abordemos, utilicemos un lenguaje pertinente, claro, pero sobre todo que sepa conectar básicamente nuestros contenidos con la realidad que pueden vivir los estudiantes. Asimismo, desde la asignatura de lengua y literatura, nosotros podemos integrar todas estas lenguas maternas y poder sacar muchas expresiones artísticas propias de cada una de nuestras comunidades, y esto va a desarrollar el proceso de aprendizaje. Y también se pueden planificar diversas actividades en base a estas expresiones culturales.
Los proyectos comunitarios son muy importantes y son idóneos para poder desarrollar este tipo de didácticas interculturales, porque a través de diferentes problemáticas que podemos visualizar alrededor de nuestra comunidad, asimismo, trabajando de manera colaborativa, los estudiantes pueden generar posibles soluciones de manera colaborativa. Y algo muy bonito que se puede desarrollar en las diferentes instituciones educativas es un tiempo, un espacio de tertulias donde las personas que son de un poco más de edad, que tienen todo este conocimiento, esta lengua materna y saberes ancestrales, tienen ese espacio para poder compartirlo con nuestros educandos a manera de cuentacuentos. Y así nosotros podemos enriquecernos de todos estos conocimientos y podemos transmitir todo este conocimiento de generación a generación. A través de esto, ¿qué es lo que se pretende? Poder desarrollar el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo, como ustedes lo saben, es una estrategia metodológica que se centra en el trabajo en grupos. Por lo general, dentro de los instructivos del trabajo cooperativo, pues sugiere que los grupos tienen que ser pequeños, máximo de 3 integrantes, y obviamente deben ser heterogéneos. Aquí los estudiantes colaboran con la finalidad de poder alcanzar todas esas habilidades sociales y académicas que el docente plantea. Es importante mencionar que a diferencia del trabajo de grupo tradicional que siempre se lo ha desarrollado, el trabajo cooperativo se estructura con la finalidad de promover esa interdependencia positiva entre cada integrante que conforma el equipo de trabajo. ¿Cuál es la finalidad? Que cada estudiante reconozca cuáles son sus fortalezas al momento de trabajar en equipo y también asume una responsabilidad específica que el docente le asigna a través de los diferentes roles. Con esta metodología, compañeros, la idea es que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda basarse a través de la buena ejecución de roles, pero sobre todo que el estudiante, los estudiantes desarrollen todas esas competencias claves que son importantes para el siglo actual, como por ejemplo una buena comunicación, que sepan trabajar en equipo, que sepan respetar las ideas de sus pares, que sepan también resolver pequeñas situaciones o problemas que se les presente con la finalidad de desarrollar el pensamiento crítico. Cuando nosotros, compañeros, podemos vincular el etos escolar junto con los principios del aprendizaje cooperativo, pues obviamente nosotros podemos sustentarnos en 5 principios fundamentales que distinguen el trabajo simple y podemos identificar cómo estos principios desarrollan habilidades en cada uno de nuestros estudiantes. La única finalidad al terminar un ciclo, un año lectivo, más bien trabajando de manera colaborativa, nosotros vamos a identificar que los estudiantes realmente sí presentan diferencias y se obtienen mejores resultados. Sí, obviamente nosotros podemos entender que al momento de evaluar, pero sobre todo de entender estos principios, podemos básicamente destacar que el trabajo dentro del aula se convierte básicamente en un espacio donde nuestros estudiantes pueden colaborar, pueden enseñar también. Hay muchas veces que los niños, quizás la explicación que el maestro les da les resulta difícil, no lo entienden, las palabras no son suficientes y a veces la explicación sencilla, utilizando el mismo lenguaje que puede utilizar uno de sus pares, resulta mucho más beneficiosa al momento de entender una temática. Y esto se da cuando se trabaja de manera colaborativa. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de los principios de aprendizaje cooperativo, podemos mencionar lo siguiente, sí, podemos evaluar en grupo, estamos promoviendo
las responsabilidades individuales en cada uno de sus integrantes, podemos promover la interacción, podemos promover la independencia positiva y también podemos promover el buen manejo socioemocional en cada uno de nuestros estudiantes. Las habilidades sociales, compañeros, que se desarrollan en este trabajo cooperativo son fantásticas y muchos autores afirman que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando trabajamos de manera cooperativa, no solo introducimos y los estudiantes pueden interiorizar la parte cognitiva, sino también hace referencia a las buenas habilidades sociales que los niños desde edades tempranas empiezan a desarrollar. ¿Sí, compañeros? Dicho esto, hemos mencionado que el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo se puede evidenciar algunas diferencias del trabajo en equipo tradicional, porque en el trabajo cooperativo primero definimos una meta, es decir, tiene que haber un resultado al finalizar el trabajo. Distribuimos los roles y obviamente lo hacemos identificando las capacidades y habilidades de cada uno de los integrantes que conforma el equipo. La habilidad de poder resolver los problemas es importantísima porque a través de las diferentes perspectivas de los integrantes que conforman el grupo, ellos van a poder desarrollar esta habilidad de resolver pequeños problemas. Y el conocimiento, pues obviamente se elabora de manera colectiva a través del aporte de cada uno de los integrantes, y también se desarrolla la habilidad de negociación. Esto sí vamos a poner, esto vamos a colorear de otra forma, etcétera. Por lo tanto, los beneficios son invaluables. Finalmente, es importante que recordemos cómo se estructura una clase cooperativa, pues empezamos con el inicio. Aquí hacemos la explicación clara del aprendizaje, conformamos los grupos heterogéneos, establecemos las normas de convivencia y de trabajo y asignamos los roles y responsabilidades. Luego viene la fase del desarrollo. Aquí cada equipo empieza a ejecutar las tareas, cada equipo dialoga, interactúa. Cada equipo puede mediar con el docente y obviamente el docente lo que hace es monitorear el proceso y las dinámicas grupales. Finalmente, compañeros, viene el proceso de cierre y reflexión, que está acompañado de la evaluación. En esta parte nosotros socializamos el producto final, cuáles fueron los aprendizajes que adquirieron. Es el momento ideal para que el docente, a través de la retroalimentación, ya sea individual o grupal, utilice este momento para afianzar los conocimientos. Y también es momento de evaluar. Ya hemos hablado de las diferentes formas de evaluación, siempre y cuando sea una herramienta em, básicamente idónea, en la cual nosotros podemos evaluar el proceso cooperativo, perdón. Y finalmente viene la parte de la metacognición, donde los invitamos a los estudiantes a que puedan reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Ahora, algo importante, compañeros, que mencionamos al inicio, la integración de las TIC con la didáctica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vinculamos estas TIC a la didáctica en nuestro ámbito educativo, pues obviamente el resultado que vamos a tener es poder utilizar de manera pedagógica todas las herramientas, las estrategias, con la finalidad de poder ampliar las posibilidades del aprendizaje. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo, aparte de ser maestro y utilizar de manera asertiva la didáctica en la planificación de mis clases, yo también puedo utilizar las TIC, compañeros, con la finalidad de fortalecer las metodologías pedagógicas que como maestro puedo utilizar.
con la única intención de poder crear diferentes recursos, mejorar el trabajo cooperativo, mejorar la comunicación entre mis estudiantes y asimismo poder favorecer a todos los estudiantes. Como ya sabemos, pues tenemos diferentes tipos de estudiantes y por ende van a haber diferentes estilos de aprendizaje. Cuando nosotros utilizamos estas TIC, estamos garantizando una innovación pedagógica, estamos haciendo énfasis y estamos bien direccionando la parte de la inclusión educativa. Estamos básicamente eliminando estas barreras de aprendizaje porque a través de las buenas tecnologías, nosotros básicamente las personalizamos. Y finalmente, las TIC se adaptan muy bien al aprendizaje colaborativo al utilizar diferentes plataformas digitales y también herramientas de comunicación. Dentro del diseño de estos medios didácticos, que los puedo yo unir a las TIC, puedo mencionar el diseño de varios recursos educativos, como por ejemplo los videos educativos, las plataformas virtuales que muchos ya utilizan, infografías digitales, presentaciones interactivas y también los juegos digitales educativos que básicamente es la gamificación. Ustedes ya saben que a través de la gamificación, pues los estudiantes aprenden diferentes habilidades a través del juego, ¿sí? Ahora, como maestros, también estamos comprometidos a mejorar nuestro perfil docente, con la única finalidad de que dentro de las capacitaciones y competencias digitales, los maestros debemos estar a la par, debemos estar en el proceso de vanguardia para garantizar la integración efectiva a estas TIC dentro del aula. Entonces es importante, compañeros, que ustedes se proyecten a 4 años en el futuro. Van a haber muchísimos cambios específicamente en la tecnología y por ende ustedes como maestros deben desarrollar no solo habilidades técnicas, sino también buenos criterios pedagógicos para que en un futuro puedan seleccionar, adaptar y crear los recursos digitales pertinentes, porque cada año los desafíos, las necesidades, las exigencias del currículo son diferentes, ¿sí? Dentro de estos recursos digitales que ustedes deben crear como maestros, es importante que tengan presente que sus conocimientos dentro de las competencias digitales deben desarrollarse y por ende deben siempre estar capacitados. Asimismo, ustedes están invitados a seguir innovando pedagógicamente con una buena práctica docente mediante metodologías activas, estrategias también que sean bastante innovadoras, pero también es importante que se apoyen en las TIC con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, como somos maestros, estamos en la obligación de capacitarnos y poder básicamente tener un autoaprendizaje, compañeros, ¿sí? Al capacitarnos de manera continua, pues obviamente estamos también nosotros desarrollándonos profesionalmente y la integración de perspectivas culturales también está enfocado a los diferentes entornos virtuales de aprendizaje. Es importante también, compañeros, recordarles cuál es el rol del docente en el siglo XXI. Si bien el docente contemporáneo asume roles múltiples y complejos que van mucho más allá de la transmisión de conocimientos, actualmente en este contexto real, de la educación intercultural, el aprendizaje colaborativo y el uso de las TIC, el profesor compañero se transforma en un profesional reflexivo, innovador y está comprometido con la equidad educativa. Siempre somos mediadores del aprendizaje,
Diseñamos experiencias porque a través de nuestra planificación nosotros proponemos situaciones de aprendizaje significativas. Siempre estamos basándonos y contextualizando todas las experiencias. Asimismo, nosotros promovemos la parte de la inclusión dentro del aula. Yo en clases anteriores les había dicho, perdón, que no necesariamente para hablar de inclusión yo tengo que enfocarme en un estudiante o en varios estudiantes con necesidades educativas. No, no es así. Actualmente se conoce que, por ejemplo, si dentro de mi salón yo tengo un estudiante que es tímido, pues eso ya es inclusión, porque nosotros debemos garantizar que el estudiante se sienta cómodo y yo soy el responsable de crear un ambiente de aprendizaje donde todos mis estudiantes se sientan valorados, respetados, escuchados, ¿sí? Y finalmente, pues es importantísimo que a través de la tecnología, obviamente de manera ética, responsable y pedagógica, nosotros podamos modelar prácticas digitales que sean seguras para nuestros estudiantes, ¿sí? Finalmente, compañeros, para ir cerrando esta clase del día de hoy, es importante que yo les recuerde más que nada que la educación intercultural fortalece la convivencia democrática y el respeto mutuo. Asimismo, les damos la oportunidad a todos nuestros estudiantes que reconozcan la diversidad como riqueza educativa y social. El aprendizaje cooperativo promueve la socialización efectiva y el desarrollo de las habilidades fundamentales para el trabajo en equipo y la vida cotidiana. Y no podemos olvidarnos de la integración de TIC, que potencian significativamente los procesos de enseñanza-aprendizaje, abriendo nuevas posibilidades pedagógicas y de acceso al conocimiento. Estas tres estrategias, compañeros, representan esos pilares fundamentales para transformar la educación básica. Asimismo, nosotros como maestros estamos obligados a responder todos estos desafíos que actualmente debemos afrontar, pero sobre todo solucionar. Recuerden que su implementación articulada les va a permitir crear experiencias de aprendizaje significativas, innovadoras y equitativas. Finalmente, compañeros, como futuros docentes, ustedes tienen la responsabilidad y la oportunidad de incorporar estas estrategias a su práctica profesional, adaptándose creativamente a los contextos en el cual pues la vida disponga que trabajen y también asimismo puedan contribuir a una educación más inclusiva, colaborativa y tecnológicamente integrada, compañeros, ¿sí? Perfecto. ¿Preguntas tal vez? Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, para que me hagan saber. Caso contrario, les voy a compartir el enlace del videoforo al chat para que puedan registrar su aporte, ¿sí? Entonces, eso sería todo, compañeros, referente a la clase. No sé si tal vez tienen preguntas. Si no hay preguntas, pues obviamente quedaríamos hasta ahí. Recordarles que la siguiente semana nos corresponde dentro de la planificación, pues la evaluación final a la unidad número 3. Y en este momento les voy a compartir el enlace para que puedan registrar ustedes su aporte al videoforo, ¿sí? Perfecto. Me confirman, por favor, si lo pueden leer en el chat. Recuerden que el chat es nuestra herramienta de comunicación. Ya, claro. El AP, a ver, les explico con mucho gusto. Ok, a ver. El, Les voy a explicar, compañeros, en qué consiste el aprendizaje práctico experimental, ¿sí? A ver, los prerequisitos que deben tener presente para poder desarrollar esta tarea deben primero leer
en el texto base, pues de la página 11 a la página 29, acerca de las estrategias de enseñanza y aprendizaje de la educación intercultural, es decir, acerca del etos escolar, que es básicamente la misma temática la que hemos abordado en la noche de hoy, ¿sí? Para esto, ¿ustedes qué deben hacer? Cuando ya hayan realizado la lectura, deben investigar sobre algunas otras estrategias didácticas inclusivas que se apliquen en el aula y que éstas estén relacionadas con el uso de las TIC en los diferentes entornos educativos. Deben seleccionar un tema educativo que sea relevante para un nivel y área de enseñanza, ¿sí? Por ejemplo, pueden elegir para segundo año de educación básica. Luego, cuando ya hayan seleccionado este nivel, deben diseñar una estrategia didáctica inclusiva que obviamente destaque el uso de las TIC. Ustedes pueden utilizar gamificación, un cuentacuentos, un aprendizaje basado en proyectos, etcétera. ¿Sí? Finalmente, lo que tienen que hacer es una presentación donde ustedes puedan esquematizar todo el proceso que han realizado y finalmente deben hacer un video. Básicamente eso es todo. En la presentación, independientemente de la herramienta que utilicen, cuando estén realizando las diapositivas, es importante que mencionen cuál es la estrategia que eligieron, a quién va dirigida, significa con qué estudiantes de qué año van a trabajar, qué TIC usaron, cómo vincularon esta parte de la diversidad y qué impacto ustedes pretenden lograr al utilizar esas TIC, ¿sí? Entonces, cuando ya tengan ordenadas las diapositivas, finalmente graban su video, lo suben a YouTube y recuerden que deben adjuntar el link de su trabajo en un documento de Word que tenga la portada, y ahí deben adjuntar básicamente el enlace del video. ¿Sí? Eso es lo que tienen. Profe, es Dígame. una preguntita. O sea, el trabajo es las diapositivas. Y digamos en un PDF poner la portada, por ejemplo en Canva se haga las diapositivas, el enlace de Canva y el enlace del video en YouTube, ¿cierto? Claro, es que con las diapositivas que ustedes van a hacer, esas diapositivas les sirve para que ustedes graben su video, porque en el video, pues lo que tiene que constar es la explicación suya utilizando las diapositivas que elaboraron. Las diapositivas son hechas pues con la fase 3. Claro, ¿Cuál es la estrategia? ¿Quién va dirigida? exacto. Eso. Ujú, sí, Ya, sí, sí, sí. listo. Gracias. Ok, Wilson. Dígame, Beatriz. Gracias por explicaste que ya tengo claro por la No se le escucha. Bueno, yo no le escucho interrumpido. Ya, a ver, el autónomo en el chat me dicen, por favor, ¿me podría explicar sobre la actividad del autónomo 2, las tarjetas de aprendizaje? Las tarjetas de aprendizaje, la instrucción lo que le pide es que utilizando la aplicación Gokong, simplemente lo que ustedes tienen que hacer es crear básicamente 10 tarjetitas. Y para poder utilizar esta herramienta, lo que hay que hacer es, compa, simplemente tiene que ingresar a la aplicación, registrar su usuario con el correo y simplemente seguir los pasos. Eso es lo que hay que hacer con las flashcards. Ahí hay una opción que le dice crear las flashcards y le da seleccionar
y crea 10 tarjetas. La temática básicamente son de manera libre. Obviamente, lo que sí es importante para elaborar estas tarjetas es que cumpla con el prerequisito, ya que el prerequisito le pide que lea acerca de la ejecución de tareas, el trabajo en equipo y las clases cooperativas. Sí, debe elaborar 10. Las flashcards, recuerden que son las tarjetas que en la parte delantera tiene la pregunta y en la parte posterior deben escribir la respuesta. Ya, perfecto, Ya estoy Beatriz, qué guardando. Muchas bueno. gracias. Ya, perfecto, Kevin. La aplicación que les pide es Gokong, ¿sí? Para que lo tengan presente. Listo, compañeros, eso sería todo el día de hoy. Si Hice no una hay, preguntita. dígame, Dicen que ese enlace es para el video foro, ¿cuál? El primero que les el que compartí, enviaba en el sí. chat. Sí, el primero Ajá. sí. El Lo que pasa primero es que, sí. ingresé y solo ya, lo que pasa es que ingresé y me sale solo miembros que hayan iniciado esta sección tienen permitido el acceso a este Padlet. A todos les salió ese mensaje, qué raro, déjeme revisar. Sí, estimada magistrada, me salió lo mismo. Licenciada, sí sale. Y con eso ya se resuelve. Sí, Ajá, pero tiene que iniciar sesión, inician con el correo de la universidad y ya se les abre. déjenme chequear Ah, si, ya, gracias. déjenme chequear a ver si es que está. No, sí, sí les permite escribir. Ya tengo el aporte de Wilson, Gilda, Emily, Clara Lucía, Stephanie. Sí, sí pueden escribir sus respuestas. ¿Ok? Dicen, y el segundo link es para hacer el trabajo de las tarjetas de aprendizaje. Sí, sí, para el compañero que Ah, ya, nos había porque preguntado en qué aplicación se hace. porque yo ya hice, entonces lo voy a eliminar para hacerle ahí. Gracias. ¿Ya? Ya, muchas gracias, Emily. Perfecto. Listo, compañeros, eso sería todo. Que tengan una excelente noche, pues nos vemos la siguiente semana para la evaluación correspondiente a la unidad número 3. Pasen muy bien, cuídense Dicen, mucho. Un abrazo a todos. la última pregunta. Dígame. Mañana con usted yo tengo nos había mandado un link al correo a los que estamos en las actividades de, Acompañamiento se me olvidó. pedagógico. Sí, sí, ¿Ya? es para mañana, ¿verdad? Ya, gracias. ¿Ya? Pasen muy bien, compañeros. Que tengan una linda noche. Cuídense mucho. Por favor, no olviden registrar sus aportes al videoforo. Muy buenas noches. Gracias.